Lo más probable es que no alcancemos a terminar esta primera parte, pero no importa porque vamos trabajando a la medida que vamos avanzando en el sentido de que el texto mismo nos va hablando y nos va dando claridad, ¿verdad?, de lo que vamos a ir estudiando. Hay algunos hermanos que no tienen el papelito, por favor, júntense, porque hoy día las hojas están más escasas y los árboles también están más caros. Por favor, júntense con alguien que tenga el texto, por favor, hermano Mario. Le dejé una cosa. Júntese con alguien, por favor, hermano, que tenga el texto y lo pueden compartir. Y llegó una hermana ahí de Rosario, bienvenida a la casa del Señor. Vamos a estudiar el libro de Romanos, capítulo 8. ¿Ya? Listo. Ya parece que nos acomodamos bien. Ahí la hermana me va a compartir. Bien. Este capítulo es el clímax, es decir, el punto alto del argumento de Pablo que Pablo ha empezado en el capítulo 1, versículo 18, ¿verdad? Comienza con un no condenación, no hay condenación. El versículo 1, ¿verdad?, de este capítulo dice que no hay condenación, ninguna condenación. Esta expresión idiomática, aunque aparece en nuestra traducción en español en otras partes, esta es la única parte donde el apóstol Pablo lo va a referir como tal, ¿ya? También esta no condenación significa, entre paréntesis, la posición legal, es decir, ya somos salvos de la condenación. Y esa posición legal es que el Señor nos ha sacado de condenación. No hay condenación. Hemos sido puestos ahora separados para Él. Y también termina con no separación, es decir, compañerismo personal. El hombre es vuelto a este compañerismo que fue roto en el Edén por el pecado original. Por lo tanto, esta condición específica de que no hay condenación también es el restablecimiento de la comunión con el Señor. Teológicamente se mueve desde la justificación, todo esto que vamos a ver en el libro de Romanos es esto: la justificación, pasando por la santificación a la glorificación, de acuerdo a los versos 29 y 30. Estos tres aspectos de la salvación son muy importantes y lo hemos venido explicando, pero este capítulo 8 va a darnos señas de esto mismo en los versículos del 22 en adelante, tal vez un poco antes, porque va a hablar primero acerca de la justificación, que es por la fe y la gracia del Señor, ¿verdad? Que ya no es por obras nuestras, sino más bien por la fe que depositamos en el Salvador, por confiar en Jesucristo que ha hecho el sacrificio por nosotros. Pero también hablando acerca de la santificación. La santificación como el estado legal, posicional de la salvación, es decir, nos ha sido legalmente transferida la justicia de Dios y por ende hemos sido hechos y constituidos santos delante de Dios. Pero además de esto, también hay una santificación gradual, ¿verdad? Que es esa santificación o ese estado de gracia en el que el creyente se encuentra para caminar en similitud a Cristo. Es decir, la santificación progresiva sería esa santidad que usted va adquiriendo en el conocimiento de las Escrituras y a la vez que va viviendo las Escrituras, va pudiendo santificarse a sí mismo por la palabra del Señor. La palabra nos santifica, ¿verdad? Si la palabra no tuviera ese poder santificador, ¿cuál sería el sentido de la santidad entonces? La santidad sin la palabra no puede llegar a su efecto, a su clímax, porque la santidad está declarada en la palabra de acuerdo a como Dios es descrito desde las Escrituras. Recuérdate que la palabra del Señor dice que Dios es santo, ¿verdad? Y que también desea que su pueblo sea un pueblo santo, porque sin santidad
nadie verá al Señor, es decir, es condicionante. Por lo tanto, la santidad como posicionamiento legal, Él nos ha hecho santos una vez que nos limpió de nuestros pecados y nos purificó con su sangre, y su palabra es en nuestros corazones vivificante, de modo que la palabra nos santifica cada vez que la abrimos, que la leemos, que la entendemos y la practicamos. Eso es santidad progresiva. Obedecer la palabra del Señor es camino a la santidad, caminar en santidad. Cuando usted obedece la palabra, practica los principios que el Señor dejó y los entiende y por ende los va a vivir. Y esa es la santidad progresiva, la del día a día, donde la palabra es aplicada y llevada a la práctica, ¿verdad? Desde el entendimiento racional del creyente. Es decir, el hermano entiende que la palabra dice esto, por lo tanto asume los principios como propios, porque esa es la voluntad de Dios. Y eso es, en traducción, santificación progresiva. Y la glorificación, que es lo que va a hablar ahora en el capítulo 8, es justamente la glorificación. Dice incluso que la redención de la naturaleza como tal también ha de ser redimida y liberada en el día de la glorificación, de la manifestación de los hijos de Dios. Es lo que dice Romanos. Es decir, la naturaleza misma, a causa de la desobediencia del hombre, fue sujeta a vanidad, dice la Escritura, y por ende está bajo juicio. El juicio condenatorio de Dios alcanzó al hombre y por ende a todo lo que hizo en cuanto a la creación. Los animales, el planeta como tal, espera el día de su liberación también. Por lo tanto, la glorificación es muy importante porque no es solo un tema individual, sino la restauración de todas las cosas en la persona de Cristo. Así es que estas cosas son demasiado profundas y nos faltaría tiempo para introducirnos en ellas con la profundidad que deseáramos. Y también nuestra limitancia mental, lo más probable es que nos deje a medio camino en esta profundidad de las Escrituras. El apóstol Pablo nos ha dado instrucciones específicas acerca de esto y debemos entender claramente cómo es que la palabra del Señor se vuelve, ¿verdad?, viva y eficaz en nuestros corazones. Bien, no se distraigan, hermanos, ya ellos van a atender a las caballeras. Este es el desarrollo teológico de Pablo acerca de que Dios da su espíritu a los creyentes, de acuerdo a la presentación de Juan 14, 12 al 31 y 16, 7 al 16. Ahí ustedes podrán ver en estos capítulos de Juan cómo opera el Espíritu Santo en los creyentes y la promesa del Espíritu Santo, que vendría sobre nosotros el Espíritu Consolador. El Espíritu es el agente del verbo pasivo conectado al Evangelio, actuando en la vida de los humanos pecadores, ¿verdad? El Espíritu habita con ellos y en ellos y comienza a formar a Cristo en ellos. Ese es el propósito del Espíritu Santo en nosotros, formar a Cristo en nuestros corazones. El capítulo 8 usa el término espíritu, que traducido en el original sería con la palabra neuma, ¿ya? Y esta palabra aparece más de 21 veces, mientras que está totalmente ausente en el capítulo 7, al igual que los capítulos 3 y 6, y ocurre solo 3 veces en los capítulos 1 y 2. ¿Qué significa? Que este capítulo habla acerca del Espíritu Santo como neuma, es decir, como un soplido, como ese viento del cual habló Jesucristo. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando está con Nicodemo y le dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu? Que es como el viento, que oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Amén. Entonces, el que es nacido de Dios ha sido engendrado por Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, usted y yo somos nueva criatura, engendrados a la imagen del Señor. Por lo tanto, en esta dualidad de entendimiento acerca de nuestro físico, ¿verdad?,
Pero la liberación completa de nuestro interior con respecto a la redención total en el día de la glorificación, ya usted y yo vamos a estar sujetos a este cuerpo de muerte. ¿Por qué cuerpo de muerte? Porque se desgasta. Y el apóstol Pablo lo va a decir un rato más, porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. Y esto corruptible tendrá que quedar aquí y se volverá incorruptible para ver al Señor. Por lo que en este estado mortal no podemos heredar la vida eterna. Pero es el espíritu del hombre el que ha sido renovado para salvación. Tendremos cuerpos nuevos. Así que usted no va a estar con problemas de peso, de diabetes, de ninguna cosa de esa con la que estamos lidiando, ni la tiroides, ni la calvicie, ni la gordura. ¿Qué más podemos decir? No vamos a tener problemas con nada de eso. Los cuerpos nuevos que nos va a dar el Señor van a ser todos gorditos. ¿Cómo va a ser eso? El Señor sabe, ¿verdad? La explicación de esa nueva estructura espiritual está en la Escritura, pero ninguno de nosotros puede garantizar a ciencia cierta cómo va a ser aparte de lo que la Escritura ya revela. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros queremos indagar e ir más allá de lo que la Biblia dice, y ese es el error nuestro, porque si la Biblia no lo dice, es invento nada más. ¿Ya? Si la Biblia no lo dice, todo lo adicional es invento, es presuposición, o es tratar de dar explicación a lo que el Señor no quiso revelar. ¿Ya? Por lo que, iniciando ya el versículo 1, 8.1, por favor, Franco, no hay condenación. Y en su librito tiene un párrafo destacado en celeste, ¿ya? Eso es muy importante que lo anoten, que lo subraye o que lo tome en consideración. Porque al leer este versículo bíblico encontraremos esta parte que no aparece en los originales. ¿Ya? Dice, leamos todos juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El término condenación en griego sería katakrima, no es usado con frecuencia en la Septuaginta, es decir, en la traducción griega, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero refleja la maldición de no obedecer según Deuteronomio 27:26. La Septuaginta, es solamente hasta el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta palabra griega, ¿verdad?, no es usada con frecuencia en esa traducción. A diferencia de lo que Pablo está escribiendo aquí, es decir, esta palabra no condenación no aparece en la Septuaginta como lo escribe Pablo en el Nuevo Testamento, en este párrafo de Romanos, ¿ya? Literalmente significa castigo como resultado de una sentencia judicial. Es el término legal forense opuesto al de justificación, es decir, condenación sería el antónimo de justificación. Y es un término raro en los escritos de Pablo, según el capítulo 5, 16, 18 y 18, y no se encuentra en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Aunque aparece la misma palabra, en esta raíz original no aparece como tal. ¿Ya? Se usan otros términos, pero que en nuestro español podrían hablar acerca de la condenación, como lo dice Juan 3, 28, 29. ¿Ya? Ahí aparece también la palabra condenación, pero en la traducción que a nosotros nos queda igual, pero en el original no es el mismo término. Y lo que está destacado ahí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es agregado al versículo 1 en algunas versiones, tanto en inglés como en español, ya que es el caso de la Reina Valera, que es la que estamos leyendo. Este párrafo, observen la pantalla, por favor, hermano, para que lo entiendan. El texto en el original sería, ahora pues, y termina en Cristo Jesús.
Entonces, lo que estaría agregado, que sí aparece en el versículo 4, sería los que no aman conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa frase no está en el original, por lo tanto ha sido adaptada o agregada. Y aunque aparece más veces todavía en este mismo capítulo, por ejemplo, el versículo 4, Franco, por favor. Versículo 4, 8:4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no, ahí está, andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y va a aparecer esta misma frase varias otras veces, pero si en los originales coincide, pero en este caso, en el versículo 1, no aparece. Ya, si algún testigo de Jehová le pregunta y le dice, este es un dato importantísimo, porque ellos usan la nueva traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y esa está tomada de la King James, que sería la versión inglesa de la Biblia, ¿ya? Y por esta misma razón hay muchos de esos textos originales en los que ellos están en lo cierto, porque la Reina Valera le ha introducido varios textos bíblicos que en los originales, por ejemplo la NBI, ya no está reconociendo ni incluyendo en las nuevas traducciones. ¿Se entiende? Ahora, no se trata de que esto invalida el texto bíblico como tal, sino que excluye esa parte precisamente siendo más fiel a lo que está escrito en los originales. No es que no aparezca en la Biblia, porque aparece aquí mismo, en este mismo capítulo, pero en versículos más adelante. ¿Ya? Esa es una buena y necesaria explicación para que cuando se encuentre con estos detalles re importantes, usted tenga una explicación estudiada. Es decir, usted puede comprobar esto también en una NBI o en una NTV y lo más probable es que no aparezca. ¿Ya? Ese es un buen dato. Por favor, revíselo y compruébelo. Bien. Para los que están en Cristo Jesús, esa frase del mismo versículo 1, por favor, Franco. Por eso que yo les digo que es difícil que avancemos muy rápidamente, pero todos estos datos son interesantes e importantes. ¿Por qué? Porque el estar en Cristo Jesús ya lo hemos explicado. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Es un asunto posicional legal. Yo estoy ahora en Cristo. El estar en Cristo es tener esta condición diferente a la vida antigua. Estar en Cristo es ahora un presente continuo que me ayudará a entender mi posición legal en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa posición legal? Es que soy perdonado. ¿Te sientes así? ¿Te sientes perdonado? ¿Te sientes perdonado? Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, estar en Cristo Jesús debe ser una condición permanente para los creyentes. Yo estoy en Cristo Jesús porque Él me compró con su sangre preciosa. Le pertenezco a Él. Hay una alabanza. Ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí. Y esto es por la eternidad. Por lo tanto, la seguridad del creyente se basa en todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y luego también a los griegos, gentiles, quienes sean los que crean en el Señor Jesucristo y tengan esta vivencia, ¿verdad?, de ser alcanzados por Dios con el Evangelio y dar este paso de fe que nace en un corazón arrepentido por la acción gloriosa del Espíritu Santo. En este punto re importante, yo he tratado de verificar, mis hermanos, para no ser presuntuoso ni tampoco legalista bajo ningún punto de vista, pero he tratado de ir buscando un equilibrio bíblico que nos permita entender la cosmovisión tanto calvinista como arminiana que conviven juntas. El problema es cuando estas dos posiciones se separan. ¿Por qué razón? Porque al ser separatistas estas dos posiciones y volverse antagonistas, la palabra sufre la del elástico, que en algún momento se corta, porque los calvinistas tienen mucha razón, pero los arminianos también. Entonces, yo he visto que esto es una solución que a mí me resulta, que no
no me cargo ni para los arminianos ni para los calvinistas. ¿Con qué idea? Con que la Escritura nos pueda decir lo que ella dice. ¿Por qué? Porque se vuelve un sesgo teológico, escúchenlo bien y anótelo en alguna parte, un sesgo teológico cuando usted condiciona a la Biblia con un pensamiento estructurado que se vuelve ideología, como por ejemplo entendemos la ideología de lo que hoy llaman la ideología de género. Esa no es una verdad. La ideología de género no es una verdad, pero la han llevado a parecer como que si fuera una verdad y se utiliza malamente, incluso hasta algunos aspectos científicos que no son comprobables. Pero como la ideología permite que se vuelva un sesgo el argumento, finalmente ese argumento carece de fundamento. Entonces, tanto arminianos como calvinistas sufren ese sesgo. Y yo lo he visto. E incluso he tenido, digamos, la experiencia de tener que conversar con hermanos sobre estas posiciones teológicas. Y usted ve en las redes sociales que está lleno de discusiones entre un bando y el otro. Y lo único que hace es dividir la iglesia del Señor. Así es. Entonces, eso al interior de las iglesias produce daño y división. ¿Por qué? Porque no está respetando lo que el otro entiende. Porque aquí podrían haber hermanos calvinistas. Sí, pues. Sí, pues. Podrían haber hermanos arminianos. Pero los vamos a sentar allá y otro grupo acá. ¿Se entiende, no? El punto aquí es el respeto al entendimiento de las Escrituras. ¿Ya? Pero el equilibrio teológico, el equilibrio bíblico, es lo que a nosotros nos debe modelar el corazón y la conciencia escritural. ¿Por qué? Porque usted está leyendo algo. Si usted fuerza el texto, está cometiendo pecado. De cualquier posición teológica, si alguien fuerza el texto, está entrando en un problema con Dios mismo o con el propio autor. ¿Sabe por qué? Porque está obligando a las personas a las cuales usted está instruyendo a entender lo que la Biblia no dice. Y eso sí que es grave, porque es torcer las Escrituras. Y en ese punto, mi hermano, usted y yo somos responsables delante de Dios. Y esa responsabilidad delante de Dios también afecta a aquellos a quienes estamos enseñando. Entonces, en mi posición como pastor, no es fácil responderle a Dios queriendo hacer entender las Escrituras si algún hermano tiene algún sesgo teológico. ¿Ok? Tiene libertad para tenerlo. Pero esta iglesia no es ni calvinista ni arminiana. Al decir esto, entendemos claramente que si usted tiene una preferencia teológica, tiene toda la libertad. Pero la iglesia, desde el púlpito, no va a enseñar ni arminianismo, ni calvinismo, ni ninguna de las otras expresiones teológicas. Vamos a ser lo más apegado a las Escrituras, porque todos, hermanos, no hay ningún ser humano que tenga la verdad completa en su entendimiento, porque nuestro razonamiento está limitado. Por lo tanto, sería muy presuntuoso de parte de alguien decir que tiene la sana doctrina. Ya lo hemos dicho antes. Hay hermanos que dicen, no, yo tengo la sana doctrina, es como que si fuera lo único, y todos los demás están equivocados. Y no es así. El que tiene la Escritura abierta y logra entender la Biblia sin ninguna otra adicional, va a poder llegar a la verdad concluyente de las Escrituras. Porque muchos de nuestros razonamientos están condicionados por estas realidades teológicas en las que la iglesia se ha visto envuelta, y ya llevamos por lo menos unos 200 años a 300 años con estos sesgos teológicos. Entonces, es un gran problema. Si alguien no entiende lo que estoy hablando, es muy probable que en algún otro ratito lo tengamos que ver, porque el capítulo 9 y capítulo 10 van a hablar acerca de esto mismo, en cuanto a la elección
¿verdad?, de Israel en cuanto a la elección de Jacob, respecto de Saúl y todos los demás, ¿ya? Porque hay posiciones teológicas que se contraponen en estas lecciones que siguen. Por lo tanto, siguiendo y retomando el texto mismo, ¿verdad?, tenemos una posición, versículo 1, y esa posición es que ya no estamos bajo condenación. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado es muerte, ¿verdad? El versículo 2 lo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no somos esclavos del pecado. Vamos a leer, por favor, del 1 al 27. 1 al 27, leamos todos juntos, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Gloria a Dios. De vuelta a su hojita, por favor, hermano. En esta sección vamos a encontrar la ley de Dios en contraste con la ley que hablábamos acerca del pecado, ¿verdad? La ley del amor es la ley de Dios. De acuerdo a Santiago 1:25 y capítulo 2, 8 y 12, versus, es decir, o en contraste con la ley de Moisés, que sería no solo el decálogo, sino toda la ley de Moisés, ¿verdad? La vieja era versus la nueva era. Hermanos, cuando decimos la nueva era, no es la New Age, que es lo que muchos hermanos dicen, la nueva era, como una secta, porque esa nueva era, o el título nueva era, es actualmente una secta de grandes pensadores. Existe como tal, es una organización, como una especie de iglesia, ¿ya? Pero esta nueva era a la que se refiere el apóstol Pablo no se trata de eso, sino se trata de la era del Mesías, la era de Jesucristo. Cuando Jesucristo inició su ministerio, ¿qué vino a anunciar? ¿Se acuerdan de la primera predicación de Jesús? El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tenía que hacer en la gente? Arrepentirse. ¿A quiénes llamó? A todos. Todos debían arrepentirse. Ahora, ¿todos se arrepintieron? No. ¿Todos reciben el mensaje? Sí, pero ¿todos aceptan y vienen al arrepentimiento? No. De hecho, por esa misma razón, Israel, un gran porcentaje de Israel creía en Jesucristo, lo seguían las multitudes, pero el Señor conoce los corazones. Y en más de una ocasión dijo, esta gente solo me sigue por los panes y los peces. Es decir, estaban con Jesús por interés, por las sanidades, por los milagros, por las provisiones, por la comida, haciendo una referencia a lo que él había hecho en la multiplicación, y no solo una vez, cuando dio de comer a las multitudes con 5 panes y 2 peces. Entonces, hermanos, el mensaje de la venida del reino de Dios lo trajo Jesucristo, y eso hace la diferencia entre la vieja o antigua era y esta nueva era instaurada por el reino de Dios en la tierra. ¿Dónde está el reino de Dios? Aquí con nosotros. ¿Quién lo trajo? Jesucristo, el pan vivo que descendió del cielo. Por lo tanto, la inauguración del reino mesiánico ya está en la tierra, y fue cuando Cristo se manifestó en carne. Los judíos esperan la manifestación del Mesías. Ellos no aceptaron a Cristo, a nuestro Señor. De hecho, todavía lo esperan. Y el problema es que justamente no conocieron el día de su visitación, lo dice Juan. Y al no conocer el día de su visitación, como lo dice también Isaías, ¿verdad? Al no conocer esta realidad, ellos no reconocen el inicio de la era del Mesías, sino que esperan la manifestación futura de este Mesías que vendrá. ¿Y sabe qué va a suceder? Va a coincidir la llegada del Mesías que ellos esperan con la venida de nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor vendrá por su iglesia. Todo ojo lo va a ver. Los creyentes anhelamos la venida del Señor. Los judíos esperan al glorioso Mesías, pero ellos se equivocaron al no reconocer la venida de Cristo esa primera vez en la tierra. Los ángeles que estaban presentes allí al inicio del libro de los Hechos, cuando Jesucristo asciende y es
llevado hacia el cielo por una nube y cubierto por la nube, los ángeles se aparecen allí al lado de los discípulos que vieron ascender al Señor hacia las nubes, ¿verdad? ¿Qué le dijeron esos ángeles a los discípulos? Así como lo han visto ir al cielo en las nubes, así volverá. Esa es la promesa del retorno del Señor. De hecho, Pastor Zacarías dice que ese Mesías cuando vuelva va a poner sus pies en el monte de Oreb, que fue de donde salió, Y es justamente el mismo evento esperado por los judíos y por la iglesia, solo que ellos han sido sujetos, y lo va a decir el capítulo 9 y 10, a desobediencia y a soberbia. Pero el resultado de esa falta delante de Dios también produce en nosotros, los gentiles, la conversión, y que el número completo que el Señor quiere recoger de gentiles esté completo. Lo dice ahí textualmente y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Bien, el estilo del contraste de la ley antigua y la nueva era de la instalación del reino del Mesías es la ley del pecado y la muerte según el versículo 1. 2. De acuerdo a la carne versus de acuerdo al espíritu, versículos 4 y 5, es decir, la diferencia de vivir en la carne según la ley y ahora según el espíritu, según la ley de Dios, la ley de Cristo, la ley del espíritu, es decir, un creyente amoldado a esta nueva identidad dada por Cristo a través del Espíritu Santo en el interior de una persona. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿amén? Amén. ¿Eso qué significa? Que usted y yo hemos sido conformados a la imagen de Dios por medio de Jesucristo el Señor. Es decir, ahora usted y yo somos la imagen de Cristo. Por lo tanto, es nuestro deber ser conformados a la imagen de Cristo por las Escrituras, porque el Espíritu Santo está haciendo su labor en nosotros para santificarnos a través del entendimiento de la misma. No está separado la acción del Espíritu Santo con la acción purificadora de la palabra en nuestra vida. Es todo un conjunto de acciones que nos llevan a comprender las Escrituras para aplicarlas en la vida diaria. Eso es caminar en semejanza a Cristo. Cristo fue santo en todo. Pero aquí lo que dice la Escritura es que en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, fue cargado todo el pecado. En el cuerpo de Cristo fue cautiva la muerte. Es decir, una vez que Cristo murió y resucitó, ya no hay más poder absoluto de la muerte sobre la humanidad. Cristo derrotó el poder eterno que tenía la muerte sobre cada hombre y mujer que naciera de esta vida. Todos estábamos sujetos a la muerte y la condenación. Pero Cristo venció la muerte y venció la condenación para darnos una redención total hasta el día del Señor. Es decir, caminamos en salvación. Y eso es posicional. Nos transfirió su justicia. Caminamos en esta fe continua del amado Señor y Salvador que dio todo por nosotros. Cuando dice que este cuerpo de muerte, ¿verdad?, fue sujeto por Cristo a la tumba para hacer morir la carne, es cuando ustedes están en el bautismo, es la misma explicación. La explicación del bautismo, usted se sumerge en el agua, ¿verdad? Y cuando sale, viene en semejanza a Cristo porque es la resurrección. Aunque es el bautismo un símbolo, habla acerca de turismo, es decir, la muerte de Jesús llevó cautiva la cautividad y en el cuerpo de Cristo nuestro cuerpo fue redimido porque Él se levantó victorioso. Así es. Por lo tanto, este cuerpo de muerte ya no es de muerte, será transformado a la semejanza de Cristo. Amén. Así que, volvemos atrás, capítulo 7. ¿Permaneceremos en el pecado? Porque ya la ley no tiene efecto sobre nosotros. ¿Qué decía? En ninguna manera. En ninguna manera, porque hemos sido redimidos, no solo en el pensamiento, en el espíritu, en el alma, sino también en el cuerpo. Nosotros hemos sido redimidos. Ahora, su cuerpo debe obedecer a su mente,
porque sus órganos no se mandan solos. Por lo tanto, si la mente no ha sido redimida, usted va a seguir siendo esclavo del pecado. Así es. ¿Eso qué significa? ¿Que el creyente no peca? ¿Si es guiado por el Espíritu? No. Pero si es guiado por la carne, sí. Esa es la diferencia. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y usted va a decir, pastor, entonces usted es santo y no falla. Estamos caminando hacia la santificación, no para justificar una supuesta debilidad, sino más bien para declarar una realidad en la que estamos viviendo. Estamos viviendo en un cuerpo que necesita ser redimido en el futuro, ¿verdad? Para ser transformado esto corrupto a lo incorruptible. Pero en el presente hemos sido redimidos en todo el ser, tanto interior como exterior. ¿Para qué? Para caminar en similitud a Cristo, sujetos aún bajo debilidad. Yo le pregunto, hermano, el cuerpo de Cristo con el que Él habitó aquí, ese cuerpo igual al suyo y al mío, ¿Cristo pecó? ¿Cristo fue tentado? Sí. La Escritura dice que en todo, Sí, todo. pero no pecó. Eso demuestra que si Él es nuestra imagen, usted puede llegar a la altura de Jesucristo. Lo dice el libro de Efesios. Hasta que todos lleguemos a la plenitud, a la estatura de un varón perfecto, como lo es Cristo. Caminar en similitud a Cristo nos lleva a esa perfección. Cristo es el modelo al cual usted y yo debemos aspirar. Entonces no es una justificación el decir quién ve llegar a este cuerpo de muerte, como dijo el apóstol Pablo, y había un monito animado que decía este cuerpo de crédito. Es una mala justificación para el que quiere pecar voluntariamente, porque el libro de Hebreos también da una advertencia para aquel que, sabiendo la palabra del Señor, quiera vivir desobedeciéndola. Entonces, ahora que usted ha conocido el Evangelio de Cristo, tiene una doble responsabilidad. Antes estaba en ignorancia, pero ahora ya no. Así que la pista se pone pesada para los que no quieran obedecer a la palabra del Señor, no al pastor. El pastor va a pasar, pero el Señor permanece y su palabra también. Y es a ella a la que usted y yo debemos amoldarnos. Bien, Cristo condenó, ¿verdad?, al pecado en su carne. ¿Por qué? Porque en su carne demostró que el pecado no tuvo efecto sobre él. Sin embargo, en su carne y en su cuerpo y en la cruz, Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Es decir, Cristo, sin haber pecado, se hizo pecador por nosotros. Y en su cuerpo, en su carne, crucificado, allí en el madero de la cruz, cargó con todo nuestro pecado. Amén. Así que Él es el perfecto vicario. Él no ha fallado en su labor. Aun cuando sudó gotas de sangre, aun cuando se afligió su corazón hasta la muerte en el huerto de Getsemaní, fue obediente, según lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La diferencia de él y nosotros es que fue totalmente obediente al Padre para cumplir su misión. El tema es que nosotros nos volvemos rebeldes de vez en cuando y no queremos hacer la voluntad de Dios. Y ahí está nuestra debilidad. El Señor nos ayude para caminar en semejanza a la obediencia que Cristo tuvo para con el Señor. ¿Sabe usted cuando los creyentes, verdad, demuestran de lo que están hechos? Solo se demuestra cuando hay una persecución y una aflicción grande. Oí la historia de un varón misionero colombiano en un país musulmán, y él contaba de que mientras estaban enseñando la palabra en un sector de bosque escondido por
por la persecución y la falta de libertad de predicar el Evangelio, todo el grupo internacional de misioneros salió arrancando porque los hermanos locales dijeron: por favor huyan, porque esta gente anda con armas y nos va a perseguir y nos va a matar. Ya por experiencia los hermanos locales tenían claridad de eso. Hasta que en un momento llegaron a un punto de un claro, salieron del bosque y al final el lugar sin bosque fue peor porque no tenían a dónde arrancar ni esconderse. Entonces al final lo estaban esperando ahí, todos sus captores, más todos los que venían detrás. Así que no había para dónde huir y los hermanos son puestos de rodillas en filita, amenazados de muerte, que renunciaran a Jesús. Y a uno de los muchachos que estaba ahí, ellos gritan: hay muchas historias de esto, hermano. Esta es una entre muchas historias de hermanos perseguidos por la fe del Señor Jesucristo. Y son historias actuales. El asunto es que el hermano dice que hay un solo rey, y ese se llama Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, y lo dice a toda viva voz. Y esta gente se enoja más, y cada uno de los misioneros que estaba ahí arrodillados con el peligro de muerte comienzan a declarar que ellos amaban al Señor y que estaban dispuestos a morir por su Salvador. Y allí ellos mismos se probaron a sí mismos que sí podían renunciar a su propia vida por amor a Cristo. Para nosotros es fácil discutir muchas cosas, pero estamos aquí sin ninguna presión. ¿Sabes con qué batallamos? Contra nuestro propio orgullo, que nos lleva a pecar y a no hacer la voluntad de Dios. Contra nuestro propio egoísmo y deseos personales que nos alejan de la verdadera voluntad de Dios. Pero estos hermanos no tienen tiempo para pensar ni en el orgullo, ni ver quién tiene o no la razón respecto de algún punto u otro. El asunto es que el hermano a las mujeres las llevaron para entretener a los varones del grupo de los captores, y a los hermanos nos metieron mar adentro y los encadenaron con grilletes y unas cadenas que ni ellos mismos podían levantar. Entonces, entre todos los captores agarran a este hermano y lo tiran, y él dice que de a poco va descendiendo y cada vez se vuelve más oscuro el mar, el agua donde iba hundiéndose. Y él encuentra gozo y una paz indescriptible y dice: Señor, si este es tu propósito, yo voy a partir feliz porque me voy a encontrar contigo. Mientras iba descendiendo, dice que apareció un hombre de vestiduras blancas en el fondo del mar. Dice que lo liberó, lo sacó y le dice: hijo, todavía no es tu hora. Ve y anuncia esto a mis hermanos. Es suelto de las cadenas y el hombre sale arriba a la superficie. Dice que no sabe cuánto tiempo fue el que estuvo allí, pero dice que él podía respirar debajo del agua. La prueba de eso es que el hermano está vivo y su testimonio ha sido publicado. Entonces, hermanos, a lo mejor alguien dice: pero eso pasa. Son creyentes que han experimentado con mayor profundidad la gracia del Señor, mucho más allá del entendimiento humano. Yo sé que usted ha tenido experiencias espirituales, experiencias gloriosas en el Señor, experiencias personales que a lo mejor no están escritas en la Biblia tal cual como le pasó a usted, pero esas experiencias son válidas a la hora de tener una relación personal con el Señor, porque ¿saben qué? Garantizan además que la Escritura es verdad y que la existencia de Dios se hace real en su vida particular. Esa es la diferencia. Yo he visto a Dios obrar, como decía mi hermana Séfora. Yo veo al Señor hasta en las más grandes y mínimas cosas. Yo le pregunto a usted: ¿ve al Señor continuamente en su vida? ¿Ve al Señor obrando a su favor en todas las circunstancias? Incluso hasta las más difíciles, y que uno no entiende y dice: pero Señor, ¿por qué permitiste esto? Y uno tratando de darle explicación a las cosas de la vida que son difíciles de entender, al final se desgasta tratando de entender lo que no tiene respuesta, porque está en el corazón de Dios y Él lo sabe. Y Él sabe por qué permite y por qué pasan ciertas cosas.
que están fuera de nuestro control y fuera de nuestro alcance. Solo Dios es soberano y Él puede hacer por nosotros lo que Él se ha dispuesto a hacer, porque todo redundará para bendición. Si Él se propuso salvarte y usted ha obedecido a ese llamamiento, usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, y nada lo podrá apartar de la mano del Señor. No hay nada que lo pueda quitar de su mano. Lo va a decir el libro de Romanos capítulo 9, 8 ahí mismo, más que vencedores, la segunda parte, ¿verdad? Que ni la muerte, ni la misma muerte, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Jesús, de su amor. Amén. Vamos a concluir aquí, alcanzamos hasta el versículo 4. ¿Cuánto nos vamos a demorar, hermano? Pero mire, yo les pido paciencia porque estamos siendo muy concluyentes con estos textos y vamos a avanzar a lo mejor despacito, pero sí claramente vamos viendo cómo la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros. Hasta el versículo 4 terminamos, ¿ya? Y esperamos la próxima semana alcanzar a concluir esta primera parte del estudio del capítulo 8. Póngase pie, vamos a terminar. Gracias, Señor, por todos los hermanos que hacen el esfuerzo de llegar del trabajo, ¿cierto? Sí, pues, hay algo que vienen del trabajo. Pero los que vienen de casita también apartan este tiempo para estar aquí, así que gracias al Señor porque cada vez vemos que hay más hermanos interesados en instruirse en la palabra. Vamos a terminar orando y le voy a pedir a mi hermano Rainer, por favor, que nos lleve en oración para concluir. Gracias, Señor, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque tú permites, Señor, que podamos reunirnos, Señor, en este lugar y compartir tu palabra, Señor, y saber, oh Dios, que estamos en ti, Señor. Que ninguna condenación hay para los que creen en ti, Señor, para los que están en ti, perseveran cada día, Señor, en el camino. Te pedimos, oh Dios, que tú bendigas, Señor, a nuestra congregación, Señor. Tú bendigas nuestras vidas, Señor, y nos guardes en camino, Señor, a nuestros hogares, Señor. Y que podamos vivir, oh Dios, cada día para ti, Señor. Dándote gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Bendice este pueblo, Señor, y bendice todo lo que hagamos, Señor, para que podamos glorificar tu nombre, Señor, con nuestro testimonio. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos todas las cosas. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por venir. Para los que no tomaron tecito, todavía queda una